Hola gentucilla, bienvenidos al nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica, en este caso a la docuserie Jimmy Savile, una historia británica de terror. Esta docuserie la tenéis en Netflix, consta de solamente 2 capítulos y los capítulos duran más o menos 1 hora y 20 cada uno. Que no os asuste que los capítulos de esta docuserie duren 1 hora y 20, que es mucho, porque sinceramente la vais a ver en un volao y se te pasa súper rápido. Esta docuserie se centra en Jimmy Savile, que era un DJ y presentador británico, el cual tenía muchísima fama, pero muchísima es niveles estratosféricos. Se codeaba básicamente con incluso la realeza, con el príncipe Carlos, Lady Diana, maravillosa, que ya sabéis que yo adoro a Lady Di. También se codeaba con Margaret Thatcher, lo hicieron, creo que era caballero de Reino Unido o algo así, básicamente él era Sir Jimmy Savile. Vamos, que era una persona súper conocida en Reino Unido porque aparte de tener un programa como DJ, digamos, también presentaba un programa en el cual, por ejemplo, él cumplía los sueños de las personas. Era como nuestra... ¿cómo se llamaba? Esta presentadora aquí de España que presentaba lo de Sorpresa, Sorpresa. Isabel Gemio, se me había olvidado el nombre, aunque bueno, lo presentaron Isabel Gemio y también hubo una época que lo presentó Concha Velasco. Entonces básicamente Jimmy Savile pues tenía también ese programa el cual él cumplía los sueños de muchísimas personas. Y aparte de todo eso, Jimmy Savile era una persona que hacía muchas obras benéficas. Básicamente gracias a él, por ejemplo, creo que era como varios centros, varios hospitales, se pudieron construir, se pudieron reformar. Básicamente él se lanzaba a la calle y se ponía a hacer carreras benéficas y recaudaba millones y millones y millones y millones de libras. O sea, era como una persona súper influyente de aquella época que se codeaba, como he dicho, con la gente más importante. Incluso el Papa Juan Pablo II lo bendijo. O sea, quiero decir, se le hizo un entierro, vamos, por todo lo alto, que parecía eso una persona de las más importantes que había existido allí en Reino Unido, que parecía básicamente como de la realeza, de lo que se generó, de lo que se creó. O sea, era una persona, pues eso, pues muy influyente en ese momento, que hacía muchas cosas benéficas. O sea, era como una persona, un presentador perfecto en ese sentido de que no paraba de hacer cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Que obviamente la docuserie nos relata cosas que él hacía que no eran nada legales y que detrás de esa imagen de señor un poco cara dura y un poco diferente, que hacía muchas cosas benéficas, pues detrás de ese señor existía básicamente una persona despreciable. Básicamente, si ponéis en internet Jimmy Savile, os vais a enterar de todo lo que hizo este señor, de por qué era conocido y de lo que hizo para que, digamos, todo Reino Unido se sorprendiera. Y es que básicamente a este señor pues le gustaban las mujeres muy jóvenes, ¿vale? Lo tengo que decir así, porque ya sabéis que aquí en YouTube, a la mínima, zasca, te quitan el vídeo. Entonces, bueno, pues básicamente este señor abusó de mujeres muy jóvenes y no solamente abusar, sino que se aprovechó de ellas. Ya sabéis lo que hizo, la palabrita que empieza por V, pero que yo no sé si la puedo decir aquí en YouTube, porque ya sabéis que YouTube, como te quita los vídeos, pues hay palabras que uno le gustaría decirlas, pero no se pueden decir. Pero básicamente este señor pues es acusado de que ha abusado de mujeres muy jóvenes, de que las la palabra que empieza por V, ha abusado de ellas. Y entonces básicamente como que detrás de esa imagen que él tenía pues escondía un señor despreciable, asqueroso y vamos, lo peor de lo peor de lo peor del Reino Unido. Tengo que decir que la docuserie engancha, la verdad que es una docuserie que está muy bien hecha. Es verdad que después de verla me metí a ver algunas críticas o a ver lo que opinaba la gente de esta docuserie, porque sí que es verdad que la docuserie empieza, entonces claro, para relatarte un poco las dimensiones o quién era este señor. Claro, al final tú date cuenta que, por ejemplo, yo que soy de España, yo este señor a mí no me sonaba absolutamente de nada. Por lo tanto, claro, tú me dices, este señor era muy conocido, pero claro, si a mí no me enseñas lo conocido que era este señor o las dimensiones que él tenía en Reino Unido, de la importancia que él tenía allí, claro, yo para mí, pues bueno, pues un presentador o un DJ y ya está. No. En la docuserie te muestra todo lo que este señor iba haciendo, todas las cosas importantes que hizo cuando le hicieron caballero, que se conocía a Margaret Thatcher, que consiguió entrar en la casa de Margaret Thatcher, que conocía al príncipe Carlos, incluso el príncipe Carlos le pedía consejos a la hora de cómo podemos afrontar este suceso que ha pasado en Reino Unido. O sea que la propia familia real le pedía consejos a Jimmy Savile para cómo afrontar algunas cosas.
Y entonces, claro, básicamente sí que es verdad que conforme te vas relatando un poquito la historia de él o lo que él iba consiguiendo, los hospitales en los que él trabajaba o los que él colaboraba, te va diciendo también cositas que iban sucediendo. Él iba enseñando un poquito la patita con algunas frases o algunas cosas que se iban viendo que dices tú, madre mía, eso pasa hoy en día y este señor, a la mínima que diga eso, la gente se le echa encima y a la puta cárcel. Pero ¿qué pasa? Que eran los años 40, 50, 60, 70, entonces claro, en aquellas épocas pues ya sabemos cómo estaba todo esto, que este señor podía bromear sobre ciertas cosas, la gente se las reía, pero claro, es que detrás de esas bromitas existían muchas realidades. Entonces básicamente el primer capítulo pues nos va relatando un poco la historia de este señor y está muy bien porque obviamente descubres pues todo lo que consiguió este señor, la importancia que tenía en el Reino Unido y sí que es verdad que algunas de las críticas que yo he escuchado o que yo he leído, luego me he parado a pensar y tienen mucha razón, porque claro, luego en el segundo capítulo vuelven un poquito a seguir retomando un poco de, pues eso, pues cuando él empieza, digamos, como DJ, pues te va contando un poco todo lo que él iba haciendo hasta llegar, digamos, a la época en la cual, pues, él ya empieza a ser un poco acusado de estas cosas. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cuando llega el momento de empezar a hablar de los delitos que este señor empezó a cometer y empiezan a hablarse ya seriamente, aparecen víctimas de este señor hablando delante de la cámara, es verdad que ya es en un momento en el cual quizás llevamos por la mitad del segundo capítulo, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a salir todo, empiezan a hablar algunas de las mujeres, se empiezan a exponer algunos de los casos en los cuales él hizo, o sea, una de las cosas que él hizo, entonces claro, ¿qué pasa? Es verdad que hay mucha gente que yo las críticas que he leído se han quejado un poco porque más que hablar de lo malo que era este señor o de las cosas horrendas que él hizo, se han centrado mucho más en hablar un poco de su vida y de todo lo que logró y de todo lo que consiguió en el Reino Unido. Entonces, claro, una de las críticas, por ejemplo, decía, parece más un poco un documental para alabar su imagen de lo maravilloso que era antes de que hablar de lo brutal que era este señor y de la mierda que tenía este señor detrás y de todo lo que este señor hacía sin que la gente lo supiera. Y claro, y realmente después de haber visto la docuserie, yo por una parte estoy como dividido, ¿no? Porque, claro, yo, al no ser de Reino Unido y al no sonarme este señor, me gusta mucho que me des información de todo lo que este señor ha hecho para yo saber las dimensiones que tenía él en Reino Unido, pero es verdad que yo creo que hubiera metido como algún capítulo más para relatar mucho más todo lo que este señor durante todos esos años estuvo haciendo. Porque es verdad que cuando llega ya el final se acelera todo mucho y de repente te empiezan a contar muchas cosas como muy rápido, ¿no? Y dices, vamos a ver, si lo que tú me quieres hablar es que de este señor, esa cara que no se veía delante de las televisiones, cómo engañó a todo Reino Unido de que parecía un señor majísimo, que parecía un señor que hacía el bien por encima de todas las cosas, de repente luego este señor era un hijo de la gran... Y entonces, claro, básicamente es como cuando llega ese momento en el cual me vais a empezar a relatar las cosas, se queda para mí muy corto y muy pum 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 pum, ¿sabes? Como muy rápido después todo. Entonces yo creo que hubiera extendido como un capítulo mucho más para que me relataran mucho más lentamente todo eso, darle voz a todas las víctimas, o no a todas las víctimas, porque obviamente había muchísimas víctimas, como unas 400 denuncias, no me acuerdo si era ese número el que se da al final de la docuserie, como unas 400 víctimas habían hablado, pero bueno, por lo mínimo darles voz a más víctimas y a poder relatar un poco más, que nosotros sepamos mucho más todo lo que este señor hacía, porque al final del segundo capítulo es como se cuenta mucho rápido, ¿sabes? Muchas cosas muy rápido, muy pim, 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 y de repente acaba. Entonces, claro, sí que es verdad que entiendo a esa gente que lo ha criticado diciendo es que parece más una docuserie homenaje a este señor al principio que hablarnos de lo que este señor hacía y no sabíamos. Entonces, claro, en ese sentido sí que es verdad que yo creo que hubiera agregado otro capítulo para extendernos y dar más voz a las víctimas y que se supiera mucho más lo que este señor había hecho, pero bueno, es verdad que la docuserie te engancha muchísimo porque claro, tú lo estás viendo y aunque te va diciendo todo lo que este señor iba consiguiendo y las dimensiones de importancia que él tenía en Reino Unido, es verdad que se va dejando entrever ya en algunos momentos que lo que le gustaban las mujeres muy jóvenes se dejaba ya ver hacía muchísimos años, pero era como algo que no se llegaba ni a investigar ni nada, ¿no? Entonces es muy curioso ver todo esto porque verdaderamente luego él en las propias entrevistas o en muchas cosas él dejaba entrever que eso podía existir. Entonces es muy interesante porque luego también la reflexión en el que la gente... Jimmy Savile era católico, entonces claro, el bien, el mal, compensar las cosas malas que haces con cosas buenas, es muy interesante
eso que se menciona en la serie. Entonces yo creo que merece muchísimo la pena verla. Yo ya la tenía puesta en guardadita para verla en un futuro. Ya sabéis que yo en cuanto veo alguna docuserie en Netflix o en cualquier sitio le doy a guardarlo en mi lista para verla próximamente. Pero ya sabéis que claro, como se van estrenando tantas cosas, pues la tenía ahí y todavía no la había visto. Y tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo, se me ha hecho súper corta, porque aunque los capítulos parezcan muy largos, se te van a hacer súper cortos. La verdad que la historia te sorprende muchísimo, porque claro, es como si ahora mismo de repente aquí en España alguna de estas personas súper conocidas de toda la vida que ha hecho muchísimo bien, de repente te dicen, no, señoras y señores, es que este señor que pensábamos que era aquí el bien creado y bajado a la tierra para ayudar, de repente no era tan buena persona, sino que detrás de esa persona había mucha caquita. Entonces, claro, es muy brutal ver todo esto que hacía este señor y de repente darte cuenta de lo que realmente él hacía. Es verdad que ya cuando tú estás viendo la docuserie ya se va rumoreando las cosas, entonces tú ya sabes más o menos lo que este señor iba haciendo y vas diciendo, vale, pues se entienden muchas cosas de cómo este señor está ayudando aquí, cómo este señor está ayudando allá. Pero claro, en aquel momento la gente veía solamente lo bien que él lo hacía y que era, pues eso, recaudaba millones y millones y millones para ayudar a la gente y claro, y detrás de todo eso, pues oye, había una persona despreciable. Podía hablar muchísimo de esta docuserie, pero bueno, espero que os haya motivado a verla, la verdad que merece muchísimo la pena, te enganchas desde el minuto 1 hasta que termina, se pasan volando básicamente las 3 horitas que dura ver la docuserie, se os pasan volando. Bueno, ya me dejéis en los comentarios lo que vosotros opináis de esta docuserie o de este señor, si la habéis visto ya, pues ya sabéis que aquí abajo en los comentarios os leo vuestra opinión. Ya sabéis que también podéis darle al me gusta al vídeo si os ha gustado el vídeo, podéis darle al no me gusta si no te ha gustado el vídeo. Podéis suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión que cada vez estéis más personitas ahí detrás. También sabéis que podemos hablar en privado en Instagram, @cooking, allí me tenéis para hablar en privado de esta docuserie. Y yo me despido hasta un siguiente vídeo. Adiós.